Sexto encuentro. Hoy cerramos la unidad 3, aquella destinada a la estratificación y a la estructura social, con un texto de Adamowski, de un referenciado libro que versa sobre la conformación de la clase media en Argentina. Vamos a tratar el capítulo 2, que es aquel que trabaja de algún modo el proceso de conformación de la sociedad argentina durante el siglo XIX y los desplazamientos que posteriormente tuvo con las inmigraciones a final de este siglo y a principios del siglo XX. Dicho esto, podemos decir que Adamowski comienza su texto planteando el siguiente escenario: la sociedad que de alguna forma existió durante el virreinato del Río de la Plata era bastante consciente de su cosmos, su orden, su lugar. Básicamente las grandes mayorías populares por un lado y las minorías dirigentes de gentes decentes por el otro, ¿no? Así como un orden bien diferenciado que fue violentado a partir de la convocatoria, a partir de la interpelación, del llamamiento de los libertadores a engrosar las filas del ejército libertador. De este modo, originarios, mestizos, zambos, mulatos y criollos de toda la Haya se dedicaron a engrosar los ejércitos que combatieron al realista. Este movimiento dinamizador de nuestra historia, de algún modo, dejó las condiciones servidas para que estos sectores populares que habían sido históricamente excluidos de la vida pública emergiesen en este escenario como un actor que ahora sentía o se sentía con el derecho de opinar sobre el destino común. Y esto perturbó gravemente a las élites dirigentes, que no entendían cómo todos estos sectores del populacho que históricamente estaban destinados a hacer la servidumbre, ahora incluso se animaban a elegir montoneras, nuevos caudillos aparecían continuamente en el interior del país, y esto fue causa de preocupación dado el extendido desacuerdo entre las provincias y la ciudad-puerto. Bien, con la derrota del proyecto federal en la batalla de Caseros y Maipú, hacia 1853, la consolidación de este nuevo orden de la Argentina, y nunca mejor dicho orden, trajo consigo una reestructuración que se propuso en principio poner a raya a esos sectores que habían comenzado a creer que podían de algún modo ponerse de igual a igual con las típicas élites dirigentes del país, ¿no? Entonces comienza aquí la predominancia de una intelectualidad que siempre existió y existió en una tensa relación con la Argentina naciente luego de la independencia, pero que ahora llegaba al poder del Estado, ¿no? Nos referimos a una fascinación que esa Argentina de escritores, de intelectuales, de ensayistas, de la generación del 37, de los Sarmiento, de los Alberdi, tenía por la Europa protestante, secular, masónica, anglo-francesa, ¿no? Donde se ponderaba ahí a la Inglaterra como el motor industrial del mundo y a Francia como la vanguardia política e intelectual. Y digo esto porque, para sorpresa de Adamowski, parece ser que estos sectores despreciaban incluso sus raíces europeo-hispánicas. Y bueno, Adamowski efectivamente no entiende la tensión entre la España católica y el resto de la expansión anglosajona, ¿no? Que, como ya hemos mencionado en alguna oportunidad, en el caso de España, su proyecto de conquista y de expansión civilizatoria no tenía demasiados problemas en la asimilación de los nativos
en un proceso que cruzaba genes y que además aculturaba en nombre de la cristianización, pero que no era el proceso de exterminio sistemático que tenían los anglosajones para con los pueblos que ocupaban. Desde esta perspectiva, el problema que encontraban la generación del 80, o la posterior generación del 80, era básicamente que tenían una población que era para ellos indeseable, porque era por todos lados impura, impura racialmente, impura espiritualmente. No había con qué hacer algo con estos hombres que eran fruto, producto del atraso y la barbarie, ¿no? Del nativo, del originario, cruzado además con el hispánico. Entonces, esto era algo como un pesadillesco para esta gente, ¿no? Porque tenían que convivir con un pueblo del que se sentían absolutamente extraños o ajenos. Entonces, en esta cosmovisión hegemónica de la expansión colonial capitalista, el discurso imperante era el de David Ricardo y su recomendación de que cada país produjese aquello para lo que más apto estaba, ¿no? Entonces, básicamente, en esta Organización Mundial del Comercio, si a los países tropicales les tocaba producir bananas como economía de enclave o monocultivo, a Argentina, con sus grandes extensiones, le tocaba producir cereales. Mientras que una pequeña isla, ¿no?, ahí allá en el Pacífico, con un clima húmedo que no le permitía hacer prácticamente nada, se convertía en el taller del mundo y subordinaba todas las economías a este naciente sistema mundo capitalista. Entonces, nuestro destino iba a estar vinculado a poder ser un proveedor de cereales para la Inglaterra industrial, que hacía de los demás países sus proveedores de materia primas y sus mercados de compra de los productos que ellos industrializaban. En esta desigual balanza de pago, Argentina se inserta, pero hay que señalar acá también la virtud de haber encontrado un modelo de inserción que, más allá de que en algún sentido nos comenzaba a condenar a la dependencia estructural de nuestra economía, también fue un aluvión de progreso, en tanto y en cuanto supo atraer inversiones, supo atraer tecnología, supo atraer incluso algunas ideas que fueron bastante vanguardistas, como esta idea civilizatoria de la educación popular masiva, ¿no?, que venía con Sarmiento y se consolidaba con sus sucesores o subsiguientes continuadores. Porque esta era una idea efectivamente democratista, tenía que ver con que ellos leían este eje civilización y barbarie, donde bárbaro era todo lo criollo, todo lo nativo, todo lo que estuvo aquí, era una suerte de elemento vergonzante, pero como contraparte positiva podíamos ver que su afán en, de algún modo, someter la cultura autóctona que les avergonzaba a un proceso que la convirtiese en esta cultura, digamos, de avanzada y de progreso de la Europa, trajo consigo todos estos elementos, ¿no?, que han hecho de la Argentina con los menores índices de analfabetismo de toda la región, con una masa de trabajadores lectores y instruidos, ¿no? Y esto también devino en algún momento en este espíritu de clases medias, ¿no?, que ha tenido históricamente nuestro país. Esto, digo, me parece que es un elemento para ponderar y que en el texto de Adamowski no aparece con demasiada justicia. Pero bueno, lo que también aparece con esto es esta idea que se expresa en los dichos de José Mármol, en los dichos de Sarmiento, ¿no?, en los dichos de Joaquín B. González, que el propio autor menciona, en donde aparece este fastidio porque durante los primeros años de esta naciente Argentina o Confederación del Río de la Plata existió una muchedumbre que se creyó con el derecho a poder opinar y participar de aquel lugar en el que le estaba naturalmente velado, ¿no? Y bueno, vemos en los dichos de Alberdi y en los de Sarmiento este desprecio por los nativos y esta fascinación y ambición de que Argentina alcanzase los estándares de progreso en un momento en el que se confunde progreso económico y tecnológico con progreso moral, ¿no?
Aquí entran a tallar otros elementos, como que la inserción al moderno sistema capitalista implicaba una mano de obra dispuesta a disciplinarse a estos mecanismos de explotación que les eran absolutamente novedosos y ajenos. Entonces, mientras que la vida rural era una vida sin sobresaltos y que se nos cuenta que el gaucho tenía monedas en el cinturón que reventaba ocasionalmente cuando iba alguna noche a la pulpería a celebrar y embriagarse, es decir, el gaucho no veía en las monedas otra utilidad en este bien de cambio que adornos en el cinturón, porque vivía del trueque, su economía era básicamente del trueque, era una economía regional, que de vez en cuando reventaba en la pulpería para, no sé, escabiarse, ¿no? Entonces, esta mirada sobre el gaucho como el indómito eh, vago que no iba a querer someterse a la jornada laboral asalariada, era uno de los elementos que tenía sin duda con mucha preocupación a esta generación que intentaba integrarse a la economía global desde o sobre un proyecto modernizador para el cual no tenían una mano de obra adiestrada, sometida, subyugada a este nuevo orden imperante. Los trabajos de Hobsbawm en Inglaterra cuentan, detallan cómo fue necesario alambrar los campos y expulsar a los campesinos para que sólo así pudiesen someterse al trabajo fabril, ¿no? Este fue el proceso que hizo Inglaterra. Inglaterra llegó adelante. Bien, este proceso en Argentina no se terminaba de consolidar y en Argentina además no teníamos trabajo industrial, teníamos en todo caso el sometimiento a este modelo agroexportador. Una de las claves para encontrar al sujeto propicio para las tareas de modernización, a este flamante obrero industrial o obrero asalariado, vamos a decir que esta generación tenía, fueron las políticas de promoción de la migración. Las políticas de promoción de la migración efectivamente se concentraron en hacerle atractivo a los europeos la llegada a nuestro país para encontrar mejor suerte. Y estas políticas estaban pensadas, como dijimos, para una especie de ciudadano modelo que podría traer la experiencia de ciudadanía política madura de una Inglaterra, o el ímpetu, ¿no? Emprendedor capitalista. Bien, la verdad es que más allá de algunos polacos y algunos ingleses que posteriormente se asentaron en el sur de la Argentina, el grueso de la población, aquel que cuadruplicó durante este periodo el número de argentinos, fueron principalmente italianos y españoles, ¿no? Fueron nuestros abuelos brutos, analfabetos, pobrecitos y católicos, para horror de esta gente. Y entonces quizás el experimento no salió tan bien como ellos esperaban, pero sí es cierto que, y esto me parece que viene a colación de los dichos del presidente de hace algunas semanas, que fueron tan polémicos, que objetivamente en nuestra historia han sido los inmigrantes, principalmente italianos y españoles, los que han engrosado hasta cuadruplicar la población y le han dado a buena parte de nuestra población esta impronta caucásica, esta impronta blanca de piel, que hace que los argentinos sean muy comúnmente distinguidos del resto de los latinoamericanos por parecer efectivamente europeos. Esto no quita de que el 60% de nuestra población tiene sangre originaria en sus venas, producto de el tránsito, los mestizajes que se han ocurrido a través de las generaciones, ¿no? Pero efectivamente Argentina es una referencia curiosa en este aspecto, ¿no? Aquí lo que hay que decir es que esta integración no se produjo sin problemas. Como dijimos, fue un intento por correr del escenario a todo aquello que se consideraba para Sarmiento algo así como naturalmente inútil, inapto, inservible, inferior, y para otras tantas linduras, pero que tenían una mezcla de racismo positivista, ¿no? El positivismo, entre uno de sus tantos extravíos, llegó a proponer una teoría de las razas con la superioridad de la Europa caucásica como referencia del paradigma, y también cabían acá algunas consideraciones de caladura moral, ¿no? Es decir, lo criollo era atraso
y era atraso en tanto atraso técnico-tecnológico, atraso en términos de cultura y también, y como reflejo de esto, atraso moral, ¿no? Esta era un poco la definición que existía con esta gente. Entonces, como describe Adamowski, este fue un periodo pensado más bien para las élites, ¿no? Y no es por eso, no es por nada, que ya desde comienzos de la independencia, este culto a todo lo francés como signo de progreso y, y una idiosincrasia que veía que no podía ser sino desde una mirada, no sé, una suerte de evocación entre nostálgica y aspiracional a que nos integremos, ¿no? No por nada quienes, alguna vez una chica que conocí me dijo que ella llegaba a la Argentina porque le habían dicho que esta era la capital de un imperio que no fue. Si no me equivoco, fue Lugones el que dijo eso. Y algo de esto hay, ¿no? De que todo el país fue pensado para integrarse como una suerte de apéndice de un imperio global glorioso que llevaba como signo a Europa y que nosotros nos queríamos ser como una suerte de advenedizos convidados a este proyecto, ¿no? Luego de describir esto, ¿no? Adamowski se va a centrar en los cambios demográficos, ¿no? La cantidad de empleo asalariado, que va a aparecer como un factor finalmente dinamizador, y la inserción, la necesidad, primero, la creación de grandes centros urbanos a partir de estas propuestas productivas, va a dar como subproducto la necesidad de una mejor o mayor organización de la administración pública, y esto va a requerir emplear a mucha gente en el Estado para hacer tareas administrativas, tareas que al no ser tareas manuales se consideraban tareas especializadas. Tengamos en cuenta que en aquel momento el tener un secundario completo, el ser un perito mercantil, equivalía, no sé, a una tecnicatura o un título de grado de hoy en día. Es decir, en aquel momento en el que el proceso educador de la generación del 80 comenzaba a tener frutos, pero todavía no teníamos una población absolutamente alfabetizada, ser un perito mercantil era sin duda un signo de prestigio social como hoy en día bastante dudosamente llega a serlo. En ese contexto, el Estado empleaba gente que, nada, supiese saber, supiese leer, escribir, hacer operaciones algebraicas básicas y alguna cosa más, y entonces empiezan a integrar en el orden del Estado, y acá hay unos datos como en unos pocos décadas se duplica los empleados por el Estado para tareas administrativas. Y esto empieza a construir un imaginario de clases medias. Las clases medias aparecían entonces como aquellos sectores que no se estaban dedicando al trabajo manual a partir de su calificación educativa que les podía permitir llevar adelante tareas administrativas. Y aquí Adamowski comienza toda una suerte de debate para con Germani, que es el primer proyecto sociológico institucional de la Argentina. En realidad no es el primero, en realidad Perón intentó un proyecto, digamos, sociológico para relevar estadísticas para poder diseñar política pública allá en la Universidad de Córdoba, pero con la Revolución Libertadora y borrando todo rastro de peronismo, se importó a Germani, que era un italiano que venía de padecer la experiencia fascista y parecería ser que su proyecto era establecer con bases científicas el carácter fascista del peronismo. Básicamente
podría resumirse así el proyecto de Germany. Sin embargo, hay que reconocerle a Germany el haber introducido al país novedosas técnicas de recolección de datos que inauguraban así, digamos, la sociología desde un paradigma disciplinar, más o menos en sintonía con el desarrollo de la disciplina a nivel internacional. Entonces, el debate que se plantea acá Adamowski tiene que ver con cómo caracteriza Germany a la clase media. Germany efectivamente caracteriza a la clase media como aquellos empleados que no se dedican al trabajo manual. Y en realidad, los sectores medios tendrían o deberían o se corresponderían más con los profesionales liberales, las profesiones, la emergencia de profesiones liberales, es decir, abogados, contadores, este tipo de profesiones, ¿no? Arquitectos que tomaban empleos para distintos proyectos y luego podían seguir con otro proyecto, ¿no? Comerciantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este debate que parece un poco engorroso y que parece que gira sobre sí mismo tiene que ver con las preocupaciones que Adamowski tiene sobre los aspectos metodológicos de las consideraciones de Germany. Es decir, nos llega a nosotros que en la Argentina había tanta... uno lo escucha a veces, no escucha, por ejemplo, no sé, los tipos como Milei diciendo, no, la Argentina era un país de clases medias. ¿Eran clases medias? ¿Cómo caracterizas clase media? Y aquí se abre un interrogante para la sociología, porque lo que muchos acuerdan es que clase media no es un concepto sociológico, no es un concepto descriptivo, es casi un eslogan político, porque clase media alude más a una metáfora espacial, algo que está en el medio de otra cosa, que a una categoría descriptiva como podría ser clase trabajadora. La clase trabajadora uno podría encontrarla objetivamente en un recorte empírico. Uno podría decir, bueno, efectivamente, si partimos del concepto de clase, ¿no? Es decir, el lugar que ocupan algunas personas en la producción y reproducción de la vida material, clase trabajadora, podemos definir a los asalariados. Si decimos, no sé, capitalistas, burgueses, empresarios, también podemos encontrar un referente empírico. Pero si decimos clase media, que es algo que supone estar en el medio de una cosa y de otra, ahí aparecen más dificultades, ¿no? Entonces por eso algunos insisten en que el concepto de clase media es casi una interpelación metafórica hacia algunos imaginarios, pero nada que pueda mensurarse empíricamente. Y no solamente eso, sino que los imaginarios en torno a la clase media traen consigo otros elementos más de corte moralizante. Ser clase media es haber logrado cierta movilidad social ascendente, es haber quizás podido esforzarse para vivir mejor, haber salido adelante, haber hecho que mi hijo el doctor, que es otro imaginario de aspiracional de la Argentina de fines del siglo XIX, ¿no? Esta narrativa conforme al cual el padre se esfuerza para pagarle a sus hijos los estudios y su hijo con mucho esfuerzo llega a ser un doctor. Y esto es porque este es un país de oportunidades y porque quien se esfuerza lo consigue, ¿no? Este tipo de narrativas tranquilizadoras. Lo cierto es que clase media parece como un concepto problemático. Adamowski va a haber un trabajo de Adamowski en el cual un trabajo, perdón. Hay unas conferencias que él da en el cual plantea que si uno rastrea la tipología de las clases medias, se topa con Aristóteles. Cuando Aristóteles plantea la necesidad de este punto medio en la ciudadanía. Este punto medio tiene que ver con la concepción de medida de los griegos. La medida era una virtud. Medio, medicina, aparece como una categoría positiva, ¿no? Entonces, el punto medio es el punto saludable. Y la clase media sería como aquel grupo de personas que están en el medio, entre los poderosos y los más oprimidos. Entonces, esta categoría está cargada de un montón de valoraciones y de expectativas y de imaginarios que la ponderan como la moralmente apta. Dice Adamowski que cuando él va a hacer este trabajo, encuentra o revisa los documentos de la época y ve que
lo que los diarios, lo que la prensa partidaria, lo que los folletos, lo que los literatos hablan, se vincula con entender la sociedad como una dicotomía de clases, entre los poderosos y los oprimidos, los trabajadores y los ricos. No había este punto medio. Este es un discurso posterior que se va produciendo en el tiempo, que tiene que ver con, esto lo dice muy bien en el capítulo 3, que es desafortunadamente el que no vamos a ver, con producir una cuña dentro de los sectores trabajadores, porque él ve como muchos sindicatos, salvo el de los banqueros, todos los sindicatos, incluso el de los comerciantes, tenían un discurso clasista y actuaban en solidaridad con los demás trabajadores. Es decir, no había un comerciante que se creyese clase media y no un trabajador. Esta idea que aparece en Marx también de que finalmente la pequeña burguesía y el pueblo tienen como destino en esta polarización en la dialéctica de clases unificarse contra la clase burguesa, ¿no? Es decir, la idea de clase media se va a cristalizar a principio del siglo XX y va a ser una operación más bien para partir a los trabajadores, en quienes desde una mejor posición se los va a ponderar como los dignos herederos del esfuerzo y los otros como la chusma, ¿no? Esta es un poco la idea, y la idea de Adamowski en realidad del libro es cómo la clase media, o la idea de clase media, funciona como un colchón para que los sectores poderosos puedan estar a salvo de los sectores desposeídos, de los sectores populares, de los trabajadores, ya que cuando intentan reclamar algo, primero tengan que enfrentarse a la clase media, que siendo trabajadores se consideran una suerte de clase aparte o en tránsito a la clase alta. Esto es un poco la idea general que no mencionan estos episodios Adamowski, pero que les cuento un poco para que vean por dónde viene o a qué responde esto, ¿no? En todo caso, lo que a nosotros nos importa de esto es comprender cuáles son las consideraciones respecto de la clase media y cómo la clase media es una suerte de emanación o subproducto de estas ideas aspiracionales que las élites tuvieron en algún momento, ¿no? La idea de los más cultos, la idea de quienes están más al corriente de las novedades culturales del extranjero, la idea de quienes se sienten extraños y siempre anhelantes de, eh, no sé, imaginariamente reintegrarse a un lugar del que se creen parte o merecedores, que no es el de su lugar natal y el de la tierra o la gente de la que descienden, ¿no? Entonces, estas ideas de desarraigo y de imaginario aspiracional tienen este origen en la alienación de nuestra élite dirigente por esa fascinación para con los procesos de otras latitudes y cómo esto tensa muchas veces las dinámicas sociales que se dan eh, entre los sectores dominantes y los sectores dominados o desposeídos. Básicamente estas ideas me parece que son las que nos tenemos que llevar de acá, sin perder de vista que el anecdotario es muy rico, ¿no? que nos expone Adamowski, y que también me parece que no se termina de entender la intención si no tratamos de alguna manera poner en diálogo esto que leemos con nuestra actualidad o realidad más o menos contemporánea, ¿no? ¿Quién se cree clase media? ¿Por qué? ¿No? Parece ser una categoría autopercibida. Dicen muchos que el 80% de los encuestados dice ser clase media, aunque su nivel socioeconómico, según se registra en los indicadores que construyen las encuestas, no les da para ser clase media. Pero todo el mundo aspira a ser o cree ser o estar siendo parte de la clase media. Qué dificultad con reconocerse un trabajador, o incluso estas nuevas categorías que ya son ni siquiera, ¿no? Son las de los trabajadores desocupados, gente que se sienten trabajadores pero que están en una situación de desempleo crónico. Entonces, me parece que este es un elemento, y un elemento que vamos también a considerar en la evaluación final cuando veamos algunos materiales que aludan al fenómeno de la clase media y podamos leerlo en esta clave, ¿no? Clase media como una operación
para alienar una parte de los trabajadores respecto de una instrumentalización por parte de las dirigentes. Así que bueno, esto ha sido Adamowski. Nos vemos en el siguiente video, que vamos a estar viendo a Emil Durkheim. Y empezamos la unidad 4, ya cuenta regresiva para terminar con este ciclo 2021. Hasta luego.